Es tiempo de hablar de economía porque tenemos a nuestro columnista, especialista en la materia, el señor Adrián Simeone. Se había tomado unos días, Adrián, de descanso, está de vuelta, así que le damos la bienvenida y justo con un tema, la verdad que es como para... ¿Cómo lo recibimos? Abordarlo exactamente en profundidad. Adrián, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? ¿Has descansado? Sí, está genial, Tabarro, estoy más tranquilo, más sereno. más moderado. Sí, por un rato. Tenía un amigo que decía que era, creo, un tipo muy estable, nada más que era estable por un rato nomás. Claro, el problema era el tiempo, claro. Exacto. Bueno, íbamos a hablar, Guille, de este baldazo de agua fría que ha sido para Córdoba, que han sido la difusión de los datos de INDEC sobre pobreza en el segundo semestre del año pasado, ¿sí? 40,5% de la población del Gran Córdoba, casi 700.000 personas, están bajo la línea de pobreza. Eso quiere decir que son personas que viven en hogares que no tienen los ingresos suficientes para bancar una canasta básica de alimentos, de bienes y de servicios, y por lo cual quedan debajo de lo que se llama la línea de la pobreza. De ellos, un poquitito más de un cuarto está bajo la línea de indigencia, es decir, no pueden comprar por sus propios medios los alimentos básicos necesarios para las personas que viven en esos hogares. Bueno, el número es muy dramático. Deja Córdoba en los tres conglomerados urbanos con peores niveles de pobreza del país, junto a Santiago del Estero y Concordia, y deja a Córdoba en el peor lugar del país en términos de indigencia, ¿no? Como decías vos hace un ratito, con una indigencia que prácticamente que triplica la de Gran Rosario. Bueno, acá salen a la luz dos grandes temas. Uno es la medición del INDEC. ¿Puede haber problemas? Sí, los expertos dicen que sí, porque al desagregarse demasiado unas muestras que inicialmente habían sido pensadas para describir la pobreza en la Argentina urbana, esto mide la pobreza en los 27 millones de argentinos que viven en los 31 grandes centros urbanos, no mide lo que pasa con 16 millones de personas que no viven en las grandes ciudades. Al ser pensada para eso, una vez que vos empezás a desagregar, es probable que se te altere la muestra. Eso dicen algunos expertos. Suele pasar, por ejemplo, con Río Cuarto. Río Cuarto siempre muestra, cuando el INDEC mide el desempleo, muestra unas variaciones enormes, siempre, tradicionalmente, y se piensa que puede ser porque es muy chico la cantidad de casos que se relevan en Río Cuarto. Entonces, te puede expresar bien lo que pasa en el conjunto de la ciudad, puede ayudarte a pintar lo que pasa en el conjunto de la ciudad, pero a la hora de expresar efectivamente lo que sucede específicamente en Río Cuarto puede ser demasiado chica la muestra, ¿no? Bueno, la cuestión, ¿puede haber problemas con el INDEC? Sí, el INDEC tiene además un sesgo. El INDEC te mide las políticas que benefician, las políticas generales que benefician a las ciudades. El INDEC te da bárbaro, te parece que el país estuviera genial, ¿sí? Porque ignora lo que pasa con los 16 millones de habitantes que no viven en las grandes ciudades, y con las políticas que corrigen distorsiones previas, y que no benefician tanto a las grandes ciudades, te parece que la política es un desastre, aunque se estén beneficiando 16 millones de habitantes. Pasa con la inflación, pasa con el desempleo, por ejemplo. Cuando con el kirchnerismo no aumentaba la tarifa del gas residencial, ¿sí? No era porque estaba todo bien y el gas era barato, era porque el gas lo pagaba el Estado con impuestos. Entonces, como no lo pagaban las familias, a esa inflación no la medía el INDEC, no la registraba, porque en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, el gas estaba congelado, ¿sí? Pero no era que el gas no aumentaba, a la sociedad argentina le costaba cada vez más. Se pagaba por otra ventanilla. Producir el gas. En cambio, aumentaba la garrafa, ¿sí? Que es lo que usan los 16 millones de habitantes que no viven en las grandes ciudades. Pero eso el INDEC, que se aumente, el INDEC tampoco lo registraba, porque no mide eso, no mide lo que sucede en esas poblaciones. Entonces vos tenés una situación donde el INDEC, por una cuestión metodológica, digamos, no registra determinadas cosas cuando suceden, ¿sí? Al revés, cuando el año pasado las tarifas de gas pegaron unos saltos muy importantes y van a volver a saltar, ¿sí? Y en cambio la garrafa
no aumentaba en la misma proporción, aumentaba por debajo, ¿sí? Porque vos estabas reacomodando un precio que había estado artificialmente bajo antes, cosa que no había sucedido con la garrafa, porque había aumentado. Entonces, en ese caso, el INDEC te muestra un nivel de inflación que parece que es muy alto, ¿sí? Para las ciudades, pero no te está registrando un nivel de inflación menor en los 16 millones de habitantes que no viven en las grandes ciudades. Cuando mide el desempleo pasa lo mismo. Te mide las políticas que afectan, pues supónete que haya políticas de ajuste en el empleo público. ¿Dónde están los empleos públicos? Y están en las grandes ciudades, ¿sí? Entonces, si hay una política de restricción, de reducción de empleos públicos, te lo va a registrar el INDEC en términos de empleo, pero si hay una política de expansión por el agro, en Rafaela, en Marcos Juárez, en Casilda, en Villa María, en San Francisco, no te va a medir nada el INDEC. De eso el INDEC no te registra nada cuando mide el empleo. Entonces, tenemos un problema con el INDEC. El INDEC tiene por el área geográfica que mide, tiene un problema, un sesgo pro-populista y pro-urbanista. Le tienden a ver bien las políticas que benefician a la gente que vive en las grandes ciudades, ¿sí? Y tiende a medir mal las políticas que benefician al interior, por una cuestión de sesgo metodológica. Eso puede estar pasando cuando mide la pobreza también, ¿sí? Ahora, lo cierto es que la Argentina, más allá de que la pobreza en Córdoba, en Gran Córdoba, sea 40% o 35% o 30%, como en el promedio del país, la verdad que ya no importa, digamos, tenemos un tercio de la población que está bajo la línea de la pobreza y que la Argentina no encuentra respuesta a cómo bajarlos. Bueno, a mí me parece, y ahí va la otra parte que me interesaba comentar, a mí me parece que la Argentina tiene que repensar todo, porque nosotros hace 15 años que vivimos con una convicción, a partir de la paliza que fue la convertibilidad. Nosotros creamos una convicción que dice, es un mantra que rezamos todos los días y que dice, el Estado tiene que estar presente. Ante cualquier cosa la gente dice, es responsabilidad del Estado y tiene que estar presente. Bueno, bajo ese mantra, yo les tengo una noticia para darles. El Estado aumentó el gasto público y el gasto social en forma estrepitosa en los últimos 15 años, ¿no? Mira, de 2004 a 2015, en esos 15 años, el gasto consolidado, el gasto social consolidado, es decir, que hacen nación, provincia y municipios, pasó de 26 puntos del PBI en 2004 a 47 puntos en el 2015, ¿sí? Casi una duplicación del gasto público social en términos del PBI, porque en el 2004 el PBI era muy chiquito y en el 2015 era mucho más grande, ¿sí? Y sin embargo nosotros seguimos con un 30% de pobreza. Entonces, podemos estar teniendo un problema con la teoría, es decir, esto de dar por sentado que el Estado sabe maniobrar y sabe qué hacer con esto. Yo creo que ya hay que poner una bomba a esa idea. El Estado no sabe hacer con esto, porque si no, con la cantidad de recursos que tuvo en todos estos años, bueno, hubiera debido terminar con la pobreza. Es impensable que el Estado pueda gastar más del 47% del PBI. No va a tener recursos, de hecho ya nos tiene, hace años que está en déficit el Estado, no puede bancar eso. Así que es probable que el Estado, cuando se pone a gastar así y gasta mal, genere más daños de los beneficios que supuestamente otorga, ¿no? Y genera. Así que es probable que nuestra teoría esté equivocada. Si no, es probable que nuestra tecnología esté equivocada. Es decir, está bien que el Estado intervenga, pero no sabe intervenir, está interviniendo con herramientas que están muy mal diseñadas. Es probable que en una de esas algunas tecnologías, algunas de esas herramientas están buenas, pero los tipos que las ejecutan no saben ejecutarlo. Es probable que nosotros tengamos una burocracia estatal que no tiene la menor idea de lo que está haciendo y que cobra su sueldo, pero no está acostumbrada a garantizar, a dar resultados ninguno. Entonces nosotros hemos visto un crecimiento del empleo público enorme en estos 15 años, sin que haya resultado alguno, digamos. Nosotros seguimos clavados con el 30% de pobreza, así que es muy difícil explicarse para qué pagamos impuestos y para qué hay tanta gente presuntamente ocupándose del tema, ¿sí? Por último, es probable que todas estas teorías sean una mera excusa para que las corporaciones que viven del Estado, y acá hemos hablado mucho de ellas, simplemente se dedican a embolsar su dinero sin importarle demasiado qué pasa, porque en el fondo saben que no pueden hacer nada con todo eso.
Ahora, me parece fundamental revisarlo. La Argentina no puede seguir con un 30% de pobreza teniendo un Estado bobo que gasta las fortunas que gasta y que a esta altura del partido, yo personalmente estoy convencido, genera mucho más daños de los beneficios que representa. No es que falte plata, sino que se está usando mal. Sí, la está quemando, digamos, básicamente, ¿no? Entonces, gastamos muchos, en las cosas que gasta el Estado, pero su acción no tiene ningún resultado concreto, digamos, la situación no mejora, no saben hacer las cosas. No, incluso se está profundizando en los últimos meses. Exactamente. Adrián, gracias como siempre. Gracias, Guille, chao, hasta luego. Que tengas un gran fin de semana. Adrián Simeoni, periodista de La Voz del Interior, analizando aquí las cuestiones de la economía y de la política en Bipolares.